y podamos perdernos en el hilo conductual. Les pido por favor que hoy tengan Código Procesal Civil y Mercantil a la mano, muy importante, el Código Civil, por favor, Código de Notariado, Constitución Política de la República de Guatemala y guías de calificación registral. También les voy a pedir que tengan a la mano la ley del organismo judicial, si en algún momento va a utilizar. Yo no lo tengo pienso yo que con esta ley sí podamos salir a clase, si no, pues vamos a, si surgiera alguna situación más, pues se las estaré comunicando. Bueno, partamos entonces. El día de hoy lo que pretendo en esta clase es que podamos entender el proceso sucesorio. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Cuando dispone de su voluntad y cuando no dispone de su voluntad. Básicamente, entonces, eso es importante para que ustedes lo tomen, ustedes lo puedan entender. Solo verifico en el chat. Muy bien, solo me saludan. Muy buenas noches. Muy bien, me retroalimentan si todo está bien en imagen, por favor. Si todo está en imagen. Y en audio, por favor, si me pueden retroalimentar si se escucha estable. ¿Todo bien, Lick? Se escucha bien, licenciado. Muy bien. Sí, se escucha claro, licenciado, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, partamos del día de hoy. Voy a hacer una pequeña introducción el día de hoy para poder entender la temática y pues ya a partir de ahí ya nos vamos a despegar del tema. La sucesión hereditaria, veíamos en la clase pasada que es ese tema bastante álgido, bastante controversial, bastante polémico en las reuniones familiares. Yo creo que en todos los, bueno, no sé, tal vez solo mi familia, pero por lo menos han problemas por las herencias, por estas circunstancias. Como decía, en Guatemala no existe esta cultura testamentaria. En una ocasión, a manera de consulta, les quiero comentar, en algún país ya existía acerca de forma de testar en disposición de mascotas. Por cierto, lo compartieron en el Instituto de Derecho Notarial. No, fue en la Unión Interamericana del Derecho Notarial Latino. Entonces me llamó bastante la curiosidad. No es hoy en día, pero hay países que sí tienen una cultura de testar. Aquí en Guatemala no. Vemos entonces que palabras, bueno, testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone, eso de disponer está dentro de las facultades del derecho de propiedad, dispone de toda parte de sus bienes para después de su muerte. Palabras que tenemos que asociarnos, causante o decujus. Cuando yo hago mención del término causante, es la persona que provoca la herencia, ya sea testamentaria o intestada. Esa persona le puedo denominar el causante o el decujus. Muy importante. Persona fallecida titular de los derechos y o obligaciones y acciones que no se extinguen por la muerte. Heredero, cuando les haga mención del heredero, este puede ser en forma testamentaria o intestada por disposición de la ley, legado, puede ser por legado o a donación por mortis causa. Entonces, por favor, tomen en consideración los términos causante y heredero. Son las dos partes que vamos a estar utilizando. En el elemento real tenemos los bienes, derechos y obligaciones de carácter patrimonial que no se extinguen con la muerte. Y tenemos acciones, van a haber acciones también de carácter procesal, solo hago la acotación. Dos cuestiones que quiero que ustedes, por favor, me entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre bienes relictos y la masa hereditaria? ¿O será lo mismo bienes relictos y masa hereditaria? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será lo mismo bienes relictos y masa hereditaria? Pregunto, ¿cómo están en civil? ¿Qué diferencia entre bienes relictos y masa hereditaria? No sé si se me muteó el micrófono. Vamos. No, estamos bien. ¿Alguna diferencia entre bienes relictos y masa hereditaria? ¿O piensan que es lo mismo? Me voy a aventurar un poquito, licenciado, porque mi frágil memoria y la fiebre me tienen un poquito chueca. Pero entiendo yo que la masa, los bienes relictos son todos los bienes que deja el causante
y ya todo el patrimonio, incluyendo los bienes y las obligaciones que tiene pendientes, en tanto que la masa hereditaria son los bienes de donde se van a pagar las obligaciones que haya dejado pendientes el causante. Y licenciada, fíjese que bastante atinado. Hay que pulirlo un poquito, pero bastante atinado. Perdón, Lick, es que estoy con COVID y estoy Ah, bien fregada. bueno, que se recupere, licenciada, y pues la felicito. Gracias. Bueno, que primero que siga mejor, los cuidados muy importantes, las instrucciones médicas de los profesionales. Cada área tiene una ciencia, una indicación, síganlas, por favor. Esto es muy importante, las indicaciones médicas, seguirlas al pie de la letra para poder tener recuperación y pues estaremos atentos a su recuperación. Pero bastante atinada la respuesta. Muchos confunden estos términos y nos causa mucha confusión. El artículo 1105 nos establece la masa hereditaria y en el artículo del Código Civil. Vamos al Código Civil primeramente, artículo 1105. ¿Le podemos dar lectura? Y vamos a analizar para que ustedes puedan integrarlo. Artículo 1105 del Decreto Ley número 106, Código Civil, indica no tiene efecto el legado de una cosa en especie. No, cuidado. Artículo, ¿cuál está leyendo, licenciada? Ay, perdón, se me confundió el 105, estaba leyendo. Y sí, el 1115. No, 1105. Perdón. Entonces, sí, 1105. Epígrafe tiene sí, masa hereditaria, cierto, perdón. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento se pagarán sus deudas. Pausa. De los bienes que deja una persona de su fallecimiento, eso es bienes relictos. Los bienes que deja, bienes, derechos y acciones y obligaciones que tiene un causante, podemos decir que son todos los bienes relictos. El término bienes relictos está en el artículo 450 Código Procesal Civil y Mercantil. Lo vamos a analizar, solo lo cito, no se preocupen si no tomaron nota, solo lo cito para concatenar. Sigamos leyendo. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. Entonces, masa hereditaria es lo que resulta de la liquidación del activo menos el pasivo. Cuando se resta, se hace la liquidación, lo que al finalizar termina, lo que podemos decir, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si de repente el causante tenía económicamente un monto de 100,000 quetzales, pero resulta que de deudas tenía 50,000 quetzales? Al momento de hacer la liquidación, nos resultarían 50,000 quetzales. Aplicado en bienes, estamos hablando de un tipo de bienes, casas, vehículos, no sé, cualquier tipo de bien. Esos 50,000 quetzales que resta, ya ha hecho la liquidación, podemos entender que es la masa hereditaria, lo que se va a dar esa subrogación de titularidad de propietario. Por eso es masa hereditaria, lo que se va a heredar. En cambio, los bienes relictos son todos los bienes que el causante tenía al momento de su fallecimiento, pero que todavía no ha pasado por el proceso de liquidación. ¿De acuerdo? A esto lo integramos con el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, numeral 2. Vamos a ver que uno de los objetos del proceso sucesorio es establecer los bienes relictos, los bienes que dejó el causante, pero todavía acá no se ha hecho la liquidación correspondiente. Entonces, muy acertada lo que decía la licenciada María, pero unos pequeños detalles que hacía la acotación. Básicamente tenemos el activo que deja al causante todos los bienes, acciones y derechos, pero esos tienen que ser liquidados. Tenemos que establecer el pasivo, las obligaciones que tiene, extinguir alguna cuestión de alimentos que pueda tener, alguna deuda, acreedores, gastos funerarios, gastos médicos. Al momento de hacer la liquidación, lo que queda se le llama masa hereditaria. Entonces, ese es un término que voy a citar. Hoy empiezo como un glosario de palabras para que ustedes no se sientan desubicados en lo que estamos hablando. Entonces, me interesa muy bien que sepamos cuando hablamos de cucus, de causante, mortis causa, bienes relictos, masa hereditaria, son términos que son propios del proceso sucesorio, para que podamos entendernos. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunto, si hay dudas, plantéenlas para que quede claro. Sí, tengo una duda. Por favor. Y si la persona que fallece tuviera en algún banco algún préstamo,
Entonces, el problema está de que si esto entraría en la masa hereditaria. Muy bien. Uno. Y dos, solo la otra pregunta sería, hoy por hoy los bancos, entre los pagos que hacen los préstamos, aparece entre la nómina aparece dice, Seguro. seguro de vida. Así es. Entonces, Sí. ¿cómo queda eso ahí? Disculpe. Muy bien, y muy acertado, así es. Actualmente los bancos pues se cuidan de este aspecto y pues hay un seguro. Cuando uno saca un préstamo se le deduce también dentro de los pagos un seguro de vida, que si uno llega a fallecer, eso sí, hay que reportarlo dentro de un plazo, porque si es los contratos o la prima tiene ciertas condiciones. Si usted no lo reporta el acontecimiento, pues ahí va a perder, va a tener que seguir pagando y se va a tener que deducir. Lo importante es dentro del fallecimiento saber la prima, las condiciones que establece este seguro y hacer el reporte de fallecimiento. Básicamente llevar una certificación de defunción al banco para que ellos tengan conocimiento y hacer valer el seguro. En estos casos, la mayoría de préstamos están asegurados. En el caso de fallecimiento, pues el seguro se encarga de terminar de pagar la deuda y pues la obligación se extingue. Eso sería lo que ahora se está trabajando. Por eso es lo de la importancia del seguro. El problema es que si no se reporta en el plazo que establece las condiciones de la prima y del seguro, pues ahí va a haber inconveniente. Entonces, muy, muy importante los que están pagando algún préstamo, hacerle conocimiento a sus familiares para no perder este beneficio. Sería básicamente. Ahora, quiero hacer la acotación también bastante importante en cuanto a cuentas bancarias. La mayoría de cuentas bancarias, monetarias o de ahorro o cualquier tipo, uno cuando las instituye establece un beneficiario. Este principio de beneficiario prevalece sobre lo que pudiera ser una sucesión intestada. Entonces, cuando se tramita un proceso sucesorio, lo que se estableció como beneficiario, eso es lo que le va a dar una prioridad. Ahora, si en un testamento se revocó esa circunstancia, entonces ahí se tendría que hacer valer el testamento, porque prevalece el testamento sobre lo que se instituyó de beneficiario. Si no se estableció, por ejemplo, algún beneficiario, entonces eso sí quedaría intestado y habría que hacerlo valer por lo que corresponde a la ley. Básicamente hay ocasiones que hay que llevarlo a un proceso sucesorio, nombrar al administrador de la mortual y pedir el retiro del beneficio de la cuenta, ya sea monetaria o bancaria. Es básicamente lo que se maneja. No es necesario terminar el proceso sucesorio, sino que se incluye en esta etapa de hasta nombrar un administrador de la mortual, o sea, un albacea, pues que sea lo referente. ¿De acuerdo? Sigamos, ¿vamos bien? Pregunto, estos son conceptos de civil que me interesa que manejan. Diferencia entre albacea y administrador de la mortual. Siguiente pregunta, para que vayamos induciendo a manera de introducción del tema. Si no me equivoco, licenciado, el administrador de la mortual es una figura que aparece en la sucesión intestada, en tanto que el albacea es quien va a administrar la mortual, pero en una sucesión testamentaria. Muy bien, así es. El albacea puede ser por disposición del testador que lo instituye para poder repartir la herencia, o puede hacer que el juez lo nombre. Hay un albacea judicial que en algún momento pues, se utiliza. Y el administrador de la mortual es una figura que se utiliza en los procesos sucesorios, en donde todos los que tienen interés nombran a un representante de la mortual, y ese se le llama administrador de la mortual. Recapitulando, la sucesión, el albacea aplica para testamentos y donaciones mortis causa, que es el mismo que está otorgando el testamento, establece quién va a ser encargado de administrar y repartir los bienes. Si no se estipuló en el testamento, pues puede ser que se nombre judicialmente. Ahora, si es en forma intestada, se le denomina administrador de la mortual. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahí. El testamento... ¿vamos bien? Siempre pregunto si vamos bien para que me interesa que esté claro antes de ya iniciar con la temática. Creo que este es el mejor orden que podemos optar para que estemos hablando el mismo idioma jurídicamente. Testamentario, ¿cuáles son las formas de suceder por causa de muerte? Tenemos testamentario, o sea, la persona dispone de su voluntad. Puede ser a herencia, a título de herencia, a título universal. La persona dice, mire, yo dejo como único heredero o como herederos a los señores A y B y C de todos mis bienes, acciones, derechos que no se extinguen por la muerte, tanto presentes y futuros. Ellos se les considera entonces como herederos universales. Van a quedar al final del proceso como condueños. Como condueños. Ahora, si se establece a título delegado, pues se establece quién es para cada uno. Para mi hijo Juan le dejo
esta casa de la zona 5. A mi hijo Pedro le dejo la casa de zona 1. A mi hijo Josué le dejo la casa de zona 6 de Misco. Entonces, ellos son legatarios, aunque sean todos los bienes, pero ya se sabe al finalizar el proceso qué bien es para cada uno y no van a estar como condueños. Al finalizar se va a inscribir cada casa o cada bien a nombre de la voluntad que él dispuso el testador. Esa es una gran diferencia. En cambio, en la otra, en forma intestada, tienen que ponerse de acuerdo para cómo van a partir la herencia, cómo la van a distribuir, cómo van a hacer la partición. También se puede suceder en forma mixta, o sea, parte intestada, parte testamentaria, parte donación por causa de muerte, se hace la acotación. Veíamos en la clase pasada que la donación por causa de muerte se rige por las mismas reglas de los legados. Una donación tiene las mismas reglas de los legados. Si entienden los legados, van a entender la donación mortis causa. ¿Qué más me interesa de este material? Bueno, esto es manera de introducción. De igual forma se los envié. Hay otras cuestiones que vamos a ver en Notariado 4, pero estos conceptos me interesan para que podamos partir el día de hoy. Vamos bien. Una duda. Por favor. Cuando la familia que se muere el padre, núcleo familiar, fallece y la viuda y los hijos se quedan como, no imaginaban como ha estado sucediendo por el COVID y un montón de cuestiones. Yo conozco unos casos así de gente muy joven. Y ellos pasan 2, 3 años y nunca hicieron el proceso sucesorio. Eso, al final se dan cuenta, eso tiene multa, el que no lo hayan hecho en su momento. Sí, claro, tendrá una multa, tiene multa, recargo intereses del 100%, más otra multa que puede ser del 100% si se tardan en pagar. Entonces, eso no se preocupen, lo vamos a ver en la fase de liquidación fiscal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer ejercicios de cómo hacer una proyección. Claro, todo esto lo hace Finanzas y lo aprueba Contraloría. Por cierto, yo tengo un caso que ahorita me estaba recordando hace un momento que no llamé, porque tiene un previo de parte de Contraloría, pero pienso que ese le corresponde solventarlo a Finanzas. Y hoy tenía que llamar, pero se me olvidó con tanto que hacer. Pero sí, eso lo voy a enseñar en su momento, un poco de paciencia y vamos a ver un poco de casos. Ahí lo vamos a analizar para que no ustedes estén claros. Porque una de las primeras preguntas, de hecho, antes de entrar a la clase, yo todavía estaba atendiendo a mi último cliente. Y con este estábamos viendo preveyendo una persona que ya se encuentra un poco afectada del corazón, pero le decía, mire, si nos vamos a un proceso ya sea testamentario o intestado, por la cantidad de propiedades que son, va a salir mucho dinero. Le decía yo, mejor que él disponga ahorita en vida si él ya está convencido de que eso es lo que quiere hacer. Y a eso vamos, que el impuesto hereditario se puede elevar, porque va a pasar por un proceso de avalúo. Y lo vamos a ver, no se preocupen. Vamos a iniciar el día de hoy con lo que es el proceso sucesorio intestado. Para entender el testamentario, primero vamos a ver el intestado. Tiene mucha similitud, tiene pequeñas diferencias, pero las vamos a ver. Para partir, yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Este tiene 3 etapas. Una fase notarial, que son de diligencias que preside el notario. El notario hace todas las diligencias y en su notaría pues va presidiendo y las va realizando. La primera fase se le denomina notarial. Yo les puedo preguntar en el examen, por favor, indiquen los pasos, que se deben de seguir dentro de la notaría. Esta es la fase notarial, primera fase. Tiene una fase administrativa o de liquidación fiscal o de pago de impuestos. Le puedo denominar, mire, indique la fase administrativa o la fase fiscal o de pago de impuestos. Básicamente esta fase administrativa lo que conlleva es que se llegue a liquidar el impuesto hereditario. Y aquí aplicamos la ley de herencia, legados y donaciones. Hoy no creo que nos dé tiempo de llegar hasta acá, pero también se los comento que les pido que lo tengan a la mano. Esta es la segunda fase. La tercera fase es una fase registral. Aunque todos los procedimientos tienen una fase registral, en este se va a enmarcar más, vamos a tener mucho cuidado y la responsabilidad que conlleva es importante. Quiero también aportar y antes de iniciar que un proceso sucesorio tienen que ustedes tener mucho cuidado para saber si tienen el tiempo para diligenciarlo, el conocimiento para hacerlo, porque muchos notarios por falta de tiempo, por premura, por desconocimiento, lo podemos llegar a entrampar. ¿Y qué es esto? Hacer diligencias que en vez de solucionar, lo compliquen más.
porque muchos de estos procesos también llevan implícitos problemas como que a veces están mal escritos los nombres de los padres en las partidas de los hijos, a veces una persona está en el extranjero, otra persona ya falleció, otro no quiere ir a la notaría, otro no tiene interés, otro de repente pues dice, no, yo ya vendí lo que me dieron. Entonces, todas estas complicaciones que van a darse en el camino lleva a que el proceso sucesorio pueda ser muy complejo. Un proceso sucesorio podemos llegar a ganar bien como notarios, pero tenemos que tener el conocimiento de no entramparlo. Un proceso sucesorio nos puede llevar, depende de la complejidad, a dejar buenos honorarios, pero es importante que tener el conocimiento de esto. Muy bien, recapitulando, 3 etapas que deben de manejar: la notarial, la administrativa y la registral. Esto es lo más básico. Y el día de hoy vamos a partir de la fase notarial de un proceso intestado. Cuando yo establezco que es intestado, estamos haciendo referencia al título 3, capítulo 1, artículo 1068 del libro tercero de la sucesión hereditaria del Código Civil. Vamos a ver todo lo aplicable a ese apartado y les pido que lo repasen. Voy a tratar de hacer una análisis, pero sí es importante que ustedes lo tomen también a estudiar, porque lo vamos a desarrollar de la mejor forma. Yo sé que esto es civil, pero acá vamos a aplicarlo ya en la práctica ya procesal, que es jurisdicción voluntaria. Muy bien. Cuando yo les quiero contar, para mí el proceso sucesorio inicia aún antes de hacer el primer documento. Yo lo que realizo es una junta, una cita, una audiencia con mis clientes para poder armar el rompecabezas. El proceso sucesorio es un rompecabezas que tiene muchas aristas que tenemos que lograr a encajar en cada lugar para que lleguemos a una solución. Un proceso sucesorio puede parecer que sea tan fácil, pero puede ser que sea más complejo. Y si yo no sé hacer un mapa general de la línea de lo que debo de realizar, van a hacer diligencias por gusto, van a cobrar de repente de menos, y cuando van a ver había que hacer un proceso sucesorio simultáneo o múltiple, y eso no lo contemplaron y ni les va a traer cuenta. Entonces es muy importante tener una primera reunión con su cliente, en cual les van a pedir cierta documentación que esté claro para poder tenerlo presente, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en nuestra primera reunión? Antes de hacer el primer escrito. Acá en pantalla yo tengo, si ustedes gustan, le voy a dar un poquito de aumento. Aquí yo tengo los pasos del proceso, pero antes el proceso va a tener éxito si ustedes logran tener una buena primera reunión y asesoría en el trámite. Si ustedes tienen inconvenientes en asesorar a su cliente, pues el proceso va a tener problemas. Entonces es muy importante tener los documentos y analizarlos. ¿Qué documentos debemos de tener? ¿Qué piensan ustedes que le debemos de pedir al cliente? Certificado de función del mortuario. Muy bien. Primero, si no podemos entrar a hablar del sucesorio si no hay certificado de función. Los primeros documentos ya sean de la muerte presunta o de la muerte física. ¿Qué más? Pueden ustedes ir anotando. Hagan ustedes a la par, pueden hacer su listadito de documentos o si se está grabando, yo sé que muchos por ahí me están colaborando algunos para grabar la clase y la puedan retroalimentar. No hay problema por mí que la graben y de igual forma si yo puedo enviarles el link con todo gusto, pero yo sé que algunos me ayudan acá, ya me dijeron, y no hay problema que se quede grabada la clase. Un saludo cordial a los que están escuchando en reprise la clase. La única cuestión que sí pueden estar presentes para que planteen sus preguntas y sean solventadas. ¿Qué más? Si el si el causante estaba casado, hay que presentar también el certificado de acta, del asiento de acta de matrimonio en el RENAP. Muy bien, certificado de matrimonio si se está casado. Importante. Si está casado, y también la documentación que acredite a los familiares que quieren asentar la mortual. O sea, ellos tendrán certificado de partida de nacimiento, porque en el DPI no figura el nombre de los padres en el caso de los hijos, por ejemplo. Muy bien, vamos analizando poco a poco. Muy bien, licenciada. Certificado de función, cajonero. Sí no pueden iniciar, ni siquiera, no, es que están trámites, que no lo tengo ahí, si no hagan nada, si no tienen esto. Solo cobren la consulta. Porque no nos va a servir de nada. O sea, segundo, si está casado el causante, que eso es muy fundamental, certificado de matrimonio.
certificado de nacimiento de todos los que se consideren con derecho a heredar, todos, del cónyuge, de los hijos o de los que reclamen algún derecho. Esto es importante. Muy bien. Elba, ¿alguno otro más o era este el que quería aportar de la documentación que vamos a pedir? También me imagino que también el DPI del difunto. Documento podría ser documento personal de identificación, aunque este solo es referencial. Nos sirven más las certificaciones de nacimiento. ¿Algún otro documento? La certificación de carencia de no haber presentado testamento. Muy bien. En este caso sería la negativa, Eric. Esto les quiero comentar. Fíjense que la ley nos establece algo interesante, pero yo les quiero resolver con un caso. Les quiero, como esto es práctico, para que nos vayamos ya asociando con el examen. No sé quién quieras, yo tengo un caso, en este momento yo me convierto en cliente y vamos al primer ejercicio práctico del día de hoy para ya enfocarnos en el examen. No sé quién quiera ser mi notario, asesor. ¿Alguien que quiera ser mi notario, asesor de confianza? Para que hagamos el ejercicio. Aquí solo hay ingenieros, licenciados. Ajá. No, pero también aquí habemos otras profesiones, pero quiero un notario de confianza, me lo recomendaron. ¿Quién quiere participar? Es para ejercicio, para que ustedes vayan viendo cómo se va a dar en una relación cliente y ¿quién quiere participar? No tiene que ser perfecto. Si quieren pueden asociarse con todos los demás. Ustedes son todo un consorcio de notarios. Hay 182 notarios acá, pero ustedes los va a representar. Así que se pueden apoyar en el chat. En este momento, en el examen no, pero acá sí. Entonces, alguien que quiera participar para que podamos hacer un pequeño ejercicio, una pequeña dinámica. Yoli. Muy bien. Le voy a pedir que pueda habilitar su cámara para darle más realce a este ejercicio para poder participar, mi estimado. Muy bien. Va. Muy bien, mi estimado notario, mi nombre es Josué Canas y le estoy contratando sus servicios. Gracias por la cita del día de hoy, pues yo sé que me estará cobrando 200 quetzales por la consulta, por la cita, y pues muy agradecido por atenderme. Fíjese que yo tengo un casito y yo le voy a pedir que usted me asesore, usted es mi notario de confianza y en algún momento usted podrá pedir a sus consorcios, a sus socios, que le ayuden por medio de esto en el chat, ¿de acuerdo? Yo vamos a dar esa pauta, pero presten atención. Licenciado, fíjese que mi hermano falleció. Entonces yo quiero, él tiene varias casas y yo tengo ese interés. Entonces, ya sabemos por lo que hemos platicado, yo acá traigo la certificación de, vamos a sacar una hoja acá para poder ejemplificar y hacerlo más fácil. Hizo la ropa, ya. Muy bien. Aquí traemos la certificación de defunción de mi hermano. Muy bien. Traigo lo que son mi certificación de partida de nacimiento. Traigo también lo correspondiente a certificado de nacimiento también del causante. Hay que mostrar el nacimiento y la defunción. Importante, le quiero comentar, aprovecho a hacer un paréntesis entre lo que voy explicando y la dramatización para que entiendan. Hay que revisar tanto la certificación de nacimiento como la defunción. Yo tuve un casito que me entrampé en cierta manera porque no aparecía la certificación de nacimiento y solo la defunción. Entonces, era una persona ya de inicios de siglo y me costó. Fuimos a ver a la Municipalidad de Misco, fuimos a un montón de lados. Hasta el fin se logró ubicar la partida y digitalizar en RENAP. Entonces hay que acreditar el nacimiento y la defunción, básicamente la existencia. Entonces ya traigo la certificación de nacimiento también. Muy bien. Licenciado, acá me piden los informes y le hago un paréntesis explicativo. La ley da dos opciones, que uno lo presente al inicio o que uno lo presente durante el trámite. Esto lo encontramos en el artículo 455, último párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, y le vamos a dar lectura. Vamos a ir haciendo el caso, solventando el caso porque al final nos interesa la asesoría y vamos a ir resolviendo a manera que lo vayamos entendiendo y ustedes van a ver cómo lo van a asesorar en su oficina. Muy bien, si alguien lo tuviera para que dar lectura. Artículo 455, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Radicación del proceso sucesorio. Pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia. Último párrafo. Salvo que los interesados lo presentaren, el juez o el notario pedirán el informe al registro respectivo.
sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte otorgados por el causante. Aquí la ley establece salvo si lo presentaren. Yo les doy un consejo y lo vamos a ver en este momento cómo lo solventamos para poder sacar una moraleja o una enseñanza. Muy bien, licenciado. Partimos entonces. Licenciado, fíjese que entonces yo soy el hermano. No sé si hoy podríamos iniciar el trámite. Fíjese que en este caso, quiero, si usted gusta, yo aquí está la partida, soy el hermano. ¿Será que podemos iniciar? No sé si le alcanzarán 2,000 quetzales para iniciar, le pregunto. Para iniciar estaría bien, no hay problema. O muy poco. Si usted considera muy poco, le doy 5,000. No hay problema. Yo lo que quiero es que me avance. ¿Está bien 5,000 de honorarios? Bueno, por el momento sería solo lo de la consulta. Vamos a ver, vamos a verificar la documentación que usted tiene, Ajá. pero también le iba a pedir el certificado de matrimonio, si hubiese, porque necesito verificar si estuviera casado o no el causante, ¿verdad? Va. Fíjese que vamos a ir cambiando un poquito los casos para ir dándoles respuestas y que ustedes aprendan, ¿de acuerdo? Licenciado, fíjese, me pongo ahora como cónyuge. Fíjese que yo soy el cónyuge, aquí está el certificado de función. Entonces, ahora, aquí está, perdón, el certificado de matrimonio, aquí está. Yo soy el cónyuge. Entonces, ahora sí me aceptan los 5,000, licenciado. No, igualmente ¿Qué más? me habría que ¿Un poco verificar. considera? Sí, Muy poco. 10,000 estarían bien para iniciar porque es un caso bastante complejo. pues como le digo, habría que verificar lo demás de documentación. Va, por favor, ¿quién más necesita, licenciado? Necesitaría también la negativa extendida por el archivo de protocolo si el causante otorgó o no el testamento o donación por causa de muerte, y también una certificación extendida por el registro de la propiedad. Va, les voy a explicar, me salgo del papel y les voy a dar la enseñanza. ¿Han habido notarios? ¿Alguno aquí aceptaría los 5,000? Pregunto. ¿Alguien aceptaría acá los 5,000? ¿O siente que también es muy poco? Es muy poco. Muy poco. Ah, bueno, 10,000 sí aceptarían, dicen acá. No, licenciado, lo que pasa es que primero hay que, antes de establecer un monto, hay que determinar la complejidad del caso Muy bien. y la masa hereditaria que posiblemente pueda quedar de todo ese proceso. Muy bien. Sí, recibir dinero en estos casos es muy fácil, pero nos podemos meter también a problemas por asesorar mal. Ahora, voy con la enseñanza y moraleja, porque sí ha pasado. Yo, un amigo que me evito el nombre, le pasó, le sucedió. Él recibió el adelanto y empezó a hacer las diligencias. Dijo, bueno, voy a pedir los informes y en lo que vamos avanzando hago todas las diligencias y voy realizando. De buena fe, no de mala fe. Y cuando va a recibir el informe de testamentos, que les voy a explicar, este informe lo otorga el registro de la propiedad de la zona central y el segundo registro con sede Quetzaltenango. Pero lo que hacemos algunos notarios es que lo pedimos acá en Plaza El Roble, si no estoy mal así se llama, que se acaba de cambiar, y ahí están los dos sedes de los dos registros. Entonces, uno puede solicitarlos al segundo registro con sede Quetzaltenango y aquí en el registro de la capital en una sola vigencia. Si no, pues pueden ir al de la zona central y al Roble para poder pedirlo, pero no hay inconveniente. Sigo con la enseñanza. Resulta que cuando él fue a recoger los informes, sí había testamento. Y el problema era que el que le estaba pagando sus honorarios y diligencias, que era el hijo, le dijo, bueno, es el hijo, ¿cómo va a ser que el hijo no vaya a tener derecho? Cuando va a haber el testamento, el hijo no estaba incluido en el testamento. Entonces, acá no tenía ningún derecho, no tenía que hacer ningún gasto. De hecho, había que dar la conversión a proceso testamentario, que si estaba en el testamento, pues solo se da la conversión, pero él no estaba en el testamento. Entonces, ¿a qué voy? Es importante, yo les considero y les aconsejo que traten de pedir los informes previamente, porque a veces se dan sorpresas. Ah, otorgó testamento y nunca nos dijo. Sí, claro, eso sí, el testamento está basado en un sigilo de privacidad y profesional, sigilo profesional. Entonces, él que pasó se metió en alguna situación en donde pues ya tal vez ya hasta se había gastado el adelanto, ya había invertido y no eran diligencias que le correspondían hacer el gasto. Entonces, muy importante, ¿de acuerdo? ¿Me doy a entender con esta enseñanza? Puede pasar. La enseñanza es pidan los informes previamente, como diligencia previa. Yo acá en el texto lo estoy dando como un paso,
pero ustedes pueden establecer, yo lo doy acá como el paso 4, pero yo les aconsejo que sea el primer paso. Uno de los, no, ni el primer paso, un paso previo, mejor dicho, ¿de acuerdo? Vamos con Carlos. ¿Dudas, preguntas o aportaciones? Aportación tal vez, Lick. Yo tuve que ver, disculpe que no tengo la cámara, que todavía no la tengo habilitada. Pero fíjese que el licenciado fuimos a ver un caso así de esquipulas, de un intestado. La cosa es que cuando pedimos en el segundo registro, para que sepan, en temporalidad son 3 meses para que dé respuesta el registro. En lo que es testamento, eso es lo que se tarda. Y no aparecieron 3 carros también, pero solo aparecieron cuando pedimos la clave de Bancasat. Solamente el IC. Muy bien, Carlos, y voy a hacer la acotación para que vayamos materializando en práctica. Fíjense que para pedir los informes a Quetzaltenango hay, vamos a ver, 3 formas de poder solicitarlo. 3 formas. La primera es por medio de, aquí en la capital, por medio de ventanilla de la delegación. Esta gasta no recuerdo ahorita el dato exacto, fallaré por 5 quetzales, pero no sé si gasta unos 55 quetzales o 60, por ahí me corrige alguien. Pero gasta uno este monto. En la ventanilla es mucho más rápido. Está la siguiente forma, que es a través de mensajería de Banrural, que esta sí lleva meses. Yo una ocasión cometí el error, le digo, fue una situación bastante, que dije, no, si Banrural aquí me queda a mí en la colonia, donde tengo la oficina a la vuelta de la esquina, solo voy y ahí, ¿para qué voy a ir hasta el registro? Señores, lo solicité así, tardó meses en que me viniera el informe de Quetzaltenango. Yo arrepentido estaba, iba casi a cada semana a preguntar cómo es una mensajería, que tenía que ir al central, y después, no, es mejor por la ventanilla. Y la tercera forma es que ustedes aprovechen ir a pasear a Quetzaltenango y pues lo vayan a solicitar en forma personal. Entonces, hago la acotación por si alguno tiene interés. Ya más adelante les comparto los requisitos. Muy bien. Licenciado, perdone, una consulta. ¿Cómo Ajá. dijo que se llamaba el informe que otorgan para saber si ya otorgó testamento? Informe de testamento o donación por causa de muerte. Actualmente se puede hacer en el primer registro en forma digital. Pueden ingresar y hacer la solicitud en forma digital. Es una novedad, ya le llega uno a su correo y no hay que moverse. Aquí en el central sí. Le preguntaba hace unos días al operador Noé. No sé si alguno conoce a Noé, que es, también fue estudiante de Derecho, pero es uno de los operadores, es uno de los más amables que lo atiende, y le decía, mire Noé, no se sabe si ya en el segundo registro tienen ese sistema, y me decía que no, que solo en el registro central de momento, aunque siempre el segundo registro va duplicando lo que se hace en el primero, pero de momento todavía no tenían ese mecanismo, que ya ahora solo uno solicita en línea, uno hace el pago en línea y viene el informe al correo electrónico para ser descargado. Entonces se los dejo para que ustedes puedan anotar. Lick, perdone, ¿y eso solo se registra entonces en el registro de la propiedad? ¿Cuál? Eso solo se pide en el registro de la propiedad. Se solicita, no se registra. Acá se solicita informes, que aparte es inscribir el testamento. Es otra diligencia. Cuando existe el testamento debe razonarse el testamento, pero eso todavía no lo voy a ver. Eso es, ahorita estamos en proceso intestado. Se piden informes, ¿de acuerdo? Se piden, solicitan informes. ¿Cuántos? 2 de los 2 registros, el de la zona central y el del segundo registro. Muy bien. No sé si ya se me fue mi notario o estará todavía. Aquí está. Va. Veamos otro punto de vista, muy interesante. Yo soy el hermano. Entonces, como hermano, yo podría erradicar, ya vimos, acá traigo los informes. Acá traigo los informes. ¿Será que podemos iniciar el proceso sucesorio, mi estimado? Y yo de igual forma, si usted mira cuánto quiere que le deje. Como hermano, como le había dicho anteriormente, hay que verificar si está casado. Bueno, no está casado. Acá traigo los documentos. ¿Qué más? Bueno, entonces sí. No, porque si no estoy mal, para erradicar el proceso sucesorio, primero son los hijos y el cónyuge. En este caso no hay, muy serían bien. Los padres. Acá muy interesante. ¿Qué pasaría si hay hijos? Pues nos vamos con los hijos. Pero fíjese que en este casito no hay hijos. Sería con los padres. Muy bien. Sí hay padres. Entonces, antes que yo tenga derecho, tienen derecho los ascendientes. Lo vamos a analizar, pero hasta el momento me va asesorando bastante bien. Hay cosas que pulir, pero vamos trabajando bien. Muy bien, licenciado. Entonces, ¿qué otra documentación me pediría para esta primera reunión?
Entonces, si hay padres, necesitaría los certificados de nacimiento de ambos padres. Si faltara alguno, el certificado de función. Muy bien. El proceso sucesorio lo voy a dar ahorita en 2 o 3 clases y todavía antes de terminar el curso voy a tener un notariado, una clase más de proceso sucesorio subiendo la complejidad. Vamos a ir poco a poco con uno básico y después vamos agregando variantes para que el examen ya sea uno de aquello que nos haga pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Entonces vamos poco a poco. Ahorita vamos con algo básico, ¿de acuerdo? Y aclaro, no es de mala fe, el sucesorio es uno de los que me gusta preguntar para primer parcial, segundo parcial, final, retrasada, segunda retrasada, y si algún día me animo a examinar privados, cuando me vean entrar, sucesorio van a decir. Entonces, ahí estamos para vernos. Muy bien. Vamos entonces, mi estimado licenciado. ¿Qué otro documento? Vamos bien, ¿qué otro documento? Y trato de hacerlo así práctico porque así va a ser la notaría. Entonces, en la notaría ustedes van a asesorar a su cliente, van a inducir a su cliente y deben tener ese diálogo, esa charla. Claro, ahorita vamos como que todavía ayudándole porque estoy yo, pero ya usted va a estar un momento solo y las decisiones que usted tome van a repercutir, tanto sean correctas o incorrectas. Claro, Lick, solo como paréntesis, uno podría solicitar un informe de los hermanos, o sea, que aparecieran inscritos No, o algo así. No. esto se hace bajo declaración del solicitante. Ya lo voy a explicar en un momento. Se declara en el acta notarial que a su conocimiento es el único con derecho a heredar y no tiene conocimiento de otra persona. Hay un artículo y lo voy a citar en un momento, ¿de acuerdo? Güey. Entonces, seguimos. Entonces, si usted me trae el certificado de función de su hermano, Ajá. no hay cónyuge. Están los padres, necesito los certificados de ambos y necesitaría que en este caso uno de los padres, si estuvieran vivos los dos, estuvieran presentes para poder realizar el acta de requerimiento. Muy bien, hasta ahí vamos bien, excelente. Volvamos a cambiar un poquito el caso. Yo soy el hijo, no hay esposo, ¿de acuerdo? No hay esposa, no hay cónyuge. ¿Qué otro documento me pediría como hijo? Como hijo, sería la difunción, obviamente, Ya nuevamente. está, todo lo que me dijo, estábamos bien. ¿Qué más? Como hijo, su certificado de nacimiento para verificar el parentesco, ¿verdad? ¿Qué más? Solo creería yo. Licenciado, ¿podría hacer la certificación de documento personal de identificación para constar que sea mayor de edad? Podría ser, pero no es tan necesario. Faltan otros documentos que sí son esenciales. Que no existan más hermanos. Bueno, lo declararía, que no tiene otros hermanos, pero documentos, ¿qué me falta? ¿Qué dice el consorcio? ¿Cómo se llama el consorcio acá? Notariado 3, sección D, 2022. ¿Qué dice el consorcio? Los documentos con los que acredite las propiedades que tenía el difunto, no. Por favor, ¿cómo va a ser que no nos pidan qué bienes vamos a diligenciar? Sí, importante, empezamos a establecer que la legitimidad, porque entonces vamos a ver que no tenía nada o que ya lo vendió o que de repente estaba a nombre de otra persona, que solo, muy importante, pedir lo que son los informes no informes, sino que los testimonios de las escrituras que acreditan la propiedad o los datos registrables para poder hacer las consultas y pedir certificaciones. Eso es importante. Si ya traen las certificaciones del registro de la propiedad, pues está bien. Certificación del historial, donde aparezca como propietario. Si no lo tiene, pues es importante solicitarlo. Pero esto sí les pido, porque si no tiene al final bienes, ¿para qué vamos a radicar el sucesorio? Le una pregunta. En el caso de SAT, ¿se puede pedir un desplegado de los vehículos que tuviesen a su nombre? Sí, aunque los vehículos, fíjense que hay una forma de poder sacarlos del proceso sucesorio para poder evitar, si solo hay vehículos, hay una forma, que es a través de una declaración jurada si el propietario no ha tenido movimiento y no se le ha cerrado lo que concierne a su... no se ha reportado la muerte en el registro tributario. No movimientos en SAT. Se hace una declaración jurada y con eso se hace el traspaso por declaración jurada. Así es una forma más práctica, pero hay que ver que cumpla esos requisitos. Ahora, si no, pues sí se pudiera en determinado momento hacer mención, pedir solicitud de ese apoyo. Claro, tenemos a colaboración de las autoridades, un principio de jurisdicción voluntaria. Solo claro, sí, si no estoy mal, creo que son 4 años que no tienen que tener movimiento en SAT. Creo que son 8. No recuerdo ahorita exactamente, pero creo que son 8.
No estoy seguro, pero sí, por ahí está. Mildred. ¿Alguna pregunta, Mildred? ¿Y que levantó la mano o no? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas También noches. si hubiera deudas que graban la herencia, como hipotecas. Muy bien, sí, tenemos que también establecer las deudas, las posibles deudas, para que ya empecemos a ver y encontrar la documentación. Muy bien, pero considero que con estos documentos, pues ya podemos iniciar el proceso. Acá el notario debe también hacer un estudio de la documentación. Esto es importante. Si lo puede hacer en ese momento, ya tiene la experiencia, la praxis, lo hace de una vez a viva voce en frente del cliente. Si no, pues mejor espera y dice, mire, lo cito en una segunda reunión. Hay que verificar que todo concuerde, porque muchas veces vamos viendo los documentos y de repente el dato del papá está mal escrito. Y en donde dice, por ejemplo, a veces puede hacer en mi caso que mi señor padre se llama Osvaldo Canas García con S y de repente está Canas con Z. Habría que hacer una diligencia voluntaria de repente de rectificación de partida. O de repente en el registro de la propiedad está mal escrito el nombre de mi señor padre con W, Oswaldo. Entonces habría que hacer una diligencia de identificación de tercero para poder hacer relación que ese bien le pertenece a mi papá y poder sacar el sucesorio. De repente uno de los hermanos ya falleció y tenemos que ver si hay derecho de representación o no. Todavía no voy a hablar del derecho de representación porque eso lo tengo para las siguientes clases. O de repente hay un hermano en el extranjero. ¿O qué pasa si de repente el cónyuge ya falleció? Entonces vamos a ir viendo todos esos aspectos. Gracias. Edgar. Licenciado, buenas noches. Y ahorita que se está hablando de este tema con respecto a que el causante falleció. Y hace 10 años él tenía un vehículo, ¿verdad? Pero lo vendió, pero no hizo el traspaso. Y años después de esos 10 años, falleció. Entonces mi pregunta es, durante todo ese tiempo, pues nunca se pagó el impuesto de circulación. Entonces, ¿ese es un impedimento para que se le dé trámite al proceso sucesorio intestado? Lo que podría repercutir efecto dominó es que en la SAT en determinado momento, pues si no se reporta la defunción, bloqueen el NIT. O sea, básicamente porque no paga el impuesto de circulación van a dar un reparo. Y al dar el reparo, pues la persona lo obliga a que se acerque a SAT a solventar su situación. Como acá está esa circunstancia, pues ¿en dónde se reporta el NIT en el proceso sucesorio? En la fase fiscal. Cuando yo pago el impuesto hereditario, tengo que establecer si la persona tiene NIT o no. Y si tiene NIT, lo tengo que ingresar en el formulario de SAT y pues en ese momento pudiera establecerse ese aspecto, pero no me impediría para poder seguir con el trámite sucesorio, solo tendría esa implicitud. Si hay lo que habría que hacer es reportar el fallecimiento de la persona para darlo de baja en el registro tributario unificado. Ok, muchas gracias, Lee. Muy bien. Bueno, sigamos entonces con los casitos. Vamos a analizar hoy un esqueleto básico del proceso y lo vamos a ir haciendo cada vez complejo. No quiero partir de algo muy complejo y no avanzar, sino que vamos a ir puntualizando y haciendo ciertas acotaciones prácticas. Hoy quería la intención de traerme, ya tengo una pequeña bodeguita, un pequeño archivo de expedientes y de trámites, pero dije no, todavía no, voy a ver hoy el esqueleto y en la siguiente clase tal vez ya les enseño un expediente para que vayan formándose idea. Visualmente, yo creo que trato de tener una bonita cámara para que pueda hacer visual ciertos aspectos y no sé, ustedes me retroalimentarán si se ve bien. El primer paso entonces, bueno, vamos a tener para empezar pasos o obligaciones previas. Dentro de esas yo les aconsejo que es pedir toda esta documentación, hacer un estudio del expediente y hacer ciertas diligencias como tener los informes, ¿de acuerdo? ¿Cómo iniciamos el proceso? El paso número 1, entonces acá sí es iniciar con un acta notarial inicial. Para eso nos vamos a fundamentar siempre en ciertos artículos que quiero que concatenemos. El primer artículo que vamos a leer como paso 1 lo encontramos en el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, que de hecho ya lo leímos, no lo voy a repetir. Artículo 455, este sí vamos a leer, 455, y damos lectura. Quiero, por favor, que me presten mucha atención. Si tienen la tele encendida, si tienen el radio encendido, no, hoy sí necesito que se concentren porque esta clase tal vez les va a ayudar mucho a ganar su parcial y cuando ya te empiecen a tramitar y en mi primer pago de sucesorio, 10,000 quetzales, van a decir, bueno, ya saqué lo de la semana, ya saqué lo del mes,
van a sentir que todo eso valió la pena, van a poder decir, no, y sí, pues lo invierto para mi casita, pero muy importante, muchos notarios que entrampan los procesos y que por desconocimiento nos causa problemas. Y hay que tener mucho cuidado. Artículo 455, damos lectura. Artículo 455, Decreto Ley número 107, Código Procesal Civil y Mercantil, radicación del proceso sucesorio. Pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge, supérstite. Primera corrección, no es cónyuge, es cónyuge, ¿de acuerdo? Para que podamos hacer mención. En el privado sí van a tener problemas, pero es cónyuge. Se lee cónyuge, ¿de acuerdo? Cónyuge, supérstite, los herederos, el Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación. Esa no la tengo, licenciado. Entonces, no, recuerden que en las clases anteriores vimos que cuando vemos Ministerio Público en materia notarial es Procuraduría General de la Nación. ¿Sigamos? Los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. Con el memorial de radicación se acompañarán el certificado de defunción o la certificación de la declaratoria de muerte presunta, los documentos justificativos del parentesco y el testamento si lo hubiere. Muy bien, lo demás ya lo leímos, avanzo para poder aprovechar bien el tiempo. También me interesa que marquen como paso número 1 el artículo 478. ¿Quién más me puede dar con la lectura, por favor? 478. Artículo 478. Al promover un intestado, el denunciante justificará el interés con que proceda por cualquier medio de prueba. Muy bien. ¿Cómo va a justificar lo que decía, certificación de partida de nacimiento? Si él compró los derechos hereditarios, pues el testimonio de la escritura de compraventa de derechos hereditarios. Hoy no voy a explicar la compraventa de derechos hereditarios porque esto lo voy a dar a explicar cuando terminemos de verlo, las posibles etapas que se puede dar, presuntos derechos hereditarios declarados y derechos hereditarios ya inscritos. Pueden ser en diferentes momentos, lo voy a explicar. Yo sé que ya lo vieron en civil, pero a manera de retroalimentación, si ustedes gustan, lo podemos repasar. Yo sé que esto es materia de derecho civil, pero lo podemos repasar. Muy bien, sigamos. Deberá también indicar... Deberá. La palabra deberá es un verbo rector que es vinculante. El notario deberá. No es que si él gusta, si él considera, no, es deberá, es vinculante, palabra clave. Yo sé que ustedes tienen a la par su material para hacer sus anotaciones con sus colores, ya tienen definido cuál es palabra contractual o verbo rector, palabras claves, indicadores, anotaciones al margen. Acá van a subrayar la palabra deberá, como una palabra hacen anotación vinculante. No es que si el notario considera, no. En todo proceso el notario debe indicar, si lo supiere, los nombres, sigamos. Deberá indicar, si lo supiere, los nombres y residencias de los parientes en línea recta y del cónyuge superstite. Cónyuge superstite. Es superstite. Superstite o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. De ser posible, deberá acompañarse de una vez las certificaciones de las correspondientes partidas del registro civil. Muy bien, señores notarios, entonces el notario debe de indicar, dentro del escrito debe indicar que a su conocimiento es la única persona con derecho a heredar, o si hay otras personas, quienes son. No es facultativo, es que vinculante. Si solo él es el que está compareciendo, debe estar en forma expresa, y eso lo revisa PGN, que en el expediente se indique que a su conocimiento, porque acá establece si lo supiere, entonces a su conocimiento él es la única persona con derecho a heredar. Y es bueno que lo hagamos bajo juramento. ¿Por qué bajo juramento? Yo el bajo juramento lo llamo notarialmente el Pilatos del notario. ¿Por qué? Porque Pilatos se lavó las manos con la de la crucifixión y acá el notario también se lava las manos. No, a mí me dijeron bajo juramento que él era el único heredero. Si él está mintiendo, está en un delito de perjurio. Yo ahí me lavo, ¿qué? Las manos. Para mí, entonces, la declaración de jurada es el Pilatos del notario.
Así lo recuerdo yo. Todo lo que yo digo, si él quiere decirlo, que diga lo que él considere, pero está bajo juramento. Y si no es cierto, está cometiendo delito. Porque ahí me puede decir para su conveniencia que él es el único interesado, o que no tiene hermanos, o que no, y a mí no me consta, ni tampoco yo soy investigador privado, ni tengo toda la información. Entonces, que lo haga bajo su responsabilidad con declaración jurada. ¿De acuerdo? Eso no se los olvide en cualquier documento notarial. Para mí, les decía, la declaración jurada es el Pilatos del notario. Nosotros ahí libramos responsabilidades bajo juramento, y si hay un proceso legal, él me declaró, y ahí consta que él está advertido que si no es cierto está incurriendo en un delito, ¿de acuerdo? Que se les grabe, que se les quede. Muy bien. Sigamos entonces, declaración entonces. ¿Qué otro artículo vamos a integrar? Artículo 488. Damos lectura, por favor. Artículo 488 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto número 107. Procedimiento actual. Las diligencias del proceso sucesorio extrajudicial se harán constar en actas notariales, principiando por la que haga constar el requerimiento hecho por los interesados, quienes presentarán al mismo tiempo los documentos a que alude el artículo 455. Al pie de la primera acta, el notario declarará promovido el proceso sucesorio. Paso 2. Aquí está encriptado. Solo ruego el mute, por ahí sonó, creo que hubo interferencia en el micrófono del compañero. Acá está encriptado el paso 2, al pie de la primera acta, pero acá el código es un poco figurativo, no crean tanto que es como que al pie de la primera, no. Esto se le llama al pie de la primera acta, es la primera resolución. El notario, paso número 2, dicta la primera resolución. Pero ojo, señores notarios, en su primera resolución debe constar en manera expresa que se tiene, ¿por qué? Por promovido el proceso sucesorio extrajudicial. Tiene que estar esas palabras. Si no les gusta, se tiene por promovido, se tiene por iniciado. Y si no les gusta iniciado, se tiene por radicado. Pero es importante que el notario dé con lugar el inicio de las diligencias. Si no está esa palabrita, el expediente se los van a rechazar en PGN, porque no se está en ningún momento dando por iniciado. Paso número 2, entonces, primera resolución. Paso 2, primera resolución. Primer paso, acta notarial. Segundo paso, primera resolución. ¿Vamos bien hasta acá, señores notarios? Muy bien. Tercer paso, señores notarios. Este ya lo saben ustedes muy bien. Toda resolución debe ser notificada. Artículo 66 del Código Procesal y Mercantil. Ese es el tercer paso cajonero de todos los procedimientos que vamos a ver. ¿De acuerdo? Tercer paso, notificamos. ¿Qué artículo dijo Lick? Perdone. 66 Código Procesal Civil y Mercantil. Está en el material de apoyo. Si algún inconveniente, también está en el material de apoyo. ¿De acuerdo? Muy bien. El paso 4 es aviso al registro de procesos sucesorios. Este es un aviso, no es el informe, no es lo mismo informe que aviso. Y esta es otra diligencia previa que también se los aconsejo como obligación previa. Como obligación previa. Y les voy a poner, ¿dónde está mi notario de confianza? ¿Dónde está mi notario de confianza? Vale. Muy bien, licenciado. Fíjese que mismo caso. Vamos al mismo caso y yo estoy por iniciar el proceso. Ya comprobamos que no existe testamentos. Acá, licenciado, fíjese que están los 5,000 quetzales. Ya tengo toda la documentación que me pidió. Ahora sí me lo recibe, licenciado, para que iniciemos porque me interesa procurar hacerlo más antes de diligencia. ¿Me podemos iniciar? Ya se verificó toda la documentación. Ya me metí con los certificados correspondientes, los informes de los registros. Sí podemos iniciar. ¿O le parece muy poco 5,000, licenciado? Estaría bien. Muy bien, para empezar, usted me dice, usted está con todo el derecho de decirme. Claro, para iniciar sí estaría bien. Miren lo que me dice acá el notario, para iniciar, o sea, la técnica es para iniciar, está bien, está bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera acotar para decir, no, licenciado, yo considero que todavía no recibía esta cantidad?
Creo que todo lo recibí. Yo creo que sí se debería Perdón. de tener la solicitud que menciona en el material. Es que depende también, licenciado, del Ustedes monto asesórenme. que uno, depende también de cuánto uno estime que va a ser el monto de la masa hereditaria, porque no se puede cobrar lo mismo por un proceso sucesorio, digamos, de uno de nosotros que somos comunes mortales a cobrar por el proceso sucesorio de Dionisio Gutiérrez. Muy bien, pero hago la acotación. Esto es para iniciar. Si usted gusta, más para que usted se empiece a mover y sus primeras diligencias. Si usted gusta, me dice más adelante cuánto irá a ser el total. Por eso mi notaria de confianza. Ahora, ¿pero faltará algo? Licenciado, Ajá. yo pienso que se deben de cobrar los gastos en los que el notario va a incurrir, los gastos iniciales. Vaya, esos son los 5,000, por lo menos que se empiece a iniciar con las primeras diligencias. Ya después, en la siguiente reunión, si quiere, le traigo otros 5,000, si usted gusta. Lick, en este caso, como se verificó de que hay propiedades, hay que hacer un avalúo de los mismos. Les voy a ayudar, les voy a ayudar. Fíjense que es importante también hacer la consulta al registro de procesos sucesorios. Eso nadie me lo mencionó. Creo que por ahí alguien sí lo mencionó, pero ya no lo terminó de concluir. No logré escuchar porque me hablaron dos profesionales, dos notarios. Vamos a decir que ustedes son notarios, por eso los trato ya de notarios, porque nos trata de ejemplificar cómo atienden a los clientes. Ahora, es importante hacer la acotación, deben de pedir, en cierta manera, ir a hacer la consulta al registro de procesos sucesorios, porque puede hacer que reciban el dinero y cuando van a ver ya está radicado el proceso por otro notario. Esto que se les quede, solo se puede radicar un proceso sucesorio por persona, es uno por persona. Si acá se incluye en una notaría y después en otra notaría, en la segunda notaría le van a decir, señor notario, no le podemos recibir el aviso porque ya hay otro proceso ya en camino, tiene que acogerse al otro proceso o demandar judicialmente. Entonces, algo que nos faltaba acá, ver cómo está el proceso sucesorio en el registro. Si en el registro ya hay otro, pues imagínense, ya recibí dinero y de repente no voy a poder trabajar por decir, mire, disculpe, pero ya hay otro proceso y ya hay que acogerse a ese proceso y adherirnos a ese proceso. Si quiere yo le asesoro, pero ya no podría ser el notario asesor o podemos demandar judicialmente. Esa es la diferencia. Vamos con preguntas, ingeniero Omar. Gracias, Lick. Buenas noches. Vamos a ver si puedo recordar todo lo que tenía en mente. Creo que, no sé si estaría bien esta manera de pensar, digamos, en cuestiones de si se cobra o no se cobra, pero ya vamos por el paso 3 de la notificación. Yo diría que ya se está realizando un proceso, entonces ya debería haberse cobrado algo. No, pero por eso les decía acá, manera de retroalimentación con mi notario. Estamos todavía en la primera reunión. Yo sé que ya estoy explicando, pero voy con... Yo quiero que me ayuden a concatenar, que hay diligencias que yo pongo acá, porque así la teoría nos ha enseñado. De hecho, yo acá, yo pienso que tal vez en los siguientes materiales voy a hacer todas esas anotaciones. Pienso que podrían ser útiles. O de repente hasta el libro voy formulando, también podría ser, pero bueno, ahorita no es esa mi intención, solo se me ocurrió. Pero sí pienso que pudiera agregar esas acotaciones acá. Esto, el texto o la teoría nos enseña que debe ser uno de los pasos dentro del expediente, pero yo sí les recomiendo que todo esto lo traten de hacer previamente. ¿Por qué? Porque a veces nos dan sorpresas. Todavía no estoy viendo el testamento. Vamos a ver, porque puede hacer que haya testamento y de repente nada que ver con lo que vamos a hacer. Entonces, sí les decía, es muy importante a veces hacer un sondeo. Ahora, quiero hacer mención que es diferente. No es lo mismo pedir o dar el aviso a ir a preguntar al registro si hay otro proceso sucesorio, porque es diferente. El aviso es de que yo estoy radicando un proceso sucesorio. A yo pedir información a ese registro si hay otro proceso sucesorio. Son dos cosas diferentes. Si yo pido información, esa es una obligación tal vez previa. Pero si yo estoy dando el aviso es porque dentro de la ley me establece que yo debo de cumplir con esa obligación dentro del plazo. Solo hago la diferencia entre pedir información a dar el aviso. Son diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Licenciado, perdón, es que no había terminado lo que quería.
yo lo pensaría de esta forma. No sé si digamos, esto es basado en mi experiencia personal de cómo yo trabajo mis asuntos. Yo lo que haría sería en la primera reunión es explicarles cuál es el proceso que yo voy a seguir, qué averiguaciones voy a hacer y que pues yo sí le recibiría un anticipo de una vez, pero le haría firmar un contrato de que si algo de lo que me están diciendo no encaja, pues ya serán por costos del trabajo realizado. Digamos que le hago saber de que me tiene que decir la verdad en todo, pues desde antemano, y que yo voy a hacer las averiguaciones correspondientes para verificar la información. Entonces, pues ya decide la persona si me deja el anticipo, a sabiendas de él o ella, ¿verdad? De que algo de lo que está diciendo no es cierto. Pienso yo pues que es la manera también de asegurar el trabajo, porque si no yo voy a hacer un montón de averiguaciones para después decirle que de todos modos no, entonces ya trabajé por gusto. Muy bien, y eso pero quiero hacer la acotación bastante puntual, muy buena acotación, ingeniero, pero quiero hacer el señalamiento. Sí, esto es muy interesante. Pueden cobrar una buena cantidad, que no les estoy diciendo que tampoco regalen su trabajo, sino que pueden cobrar una buena cantidad, pero por asesorar. Ustedes en su primera reunión dicen, mire, yo le voy a cobrar, no sé, una cantidad X, ustedes sabrán valorar su trabajo, pero le van a decir al cliente, mire, yo voy a empezar a cobrar por asesoría para ver si es procedente iniciar el proceso sucesorio y qué variantes se podrían dar. Ya para una segunda reunión, ya darle una información. Pero ser claro, no por iniciar las diligencias, sino es por un estudio del caso y asesoría correspondiente a las obligaciones previas. Entonces, eso sí seríamos claros. Ya sea que se pueda o no se pueda, esa cantidad ya es por las diligencias que son de asesoría e investigación del proceso, para que estemos claros. Y ahí ya ni quedamos mal con el cliente, ni quedamos, porque si yo le digo, mire, yo le recibo eso por iniciar, ahí es el error. Pueden recibirle, si gustan, los 5,000, y si se los paga el cliente, qué bien. Por asesorar. De mí le voy a cobrar 5,000, pero es por asesorar, no por radicar el proceso. Porque veamos una consulta, por favor. Usted nos dice que es recomendable que antes de empezar la fase notarial hacer una reunión y asesorar. Pero si supuestamente el núcleo familiar del fallecido está presente, hijos, esposa, hermanos o alguien, no es contradictorio que vayamos al registro de solicitud de informes. No es contradictorio. ¿Quién pudo haber hecho ese proceso si supuestamente ahí está el núcleo más allegado a la persona fallecida? Porque de repente él otorgó testamento y dijo, no, ellos se portaron mal conmigo, yo voy a dar testamento y se lo voy a dejar, no sé, a la criada. De repente se lo voy a dejar a... O sea, esa sería la última palabra entonces. Sí. Claro, entonces sí es delicado eso, que ese sería el punto número 00 antes del 1. Así es. Y de repente radican un proceso testamentario allá y de ellos no tienen, aunque sean, puede ser los parientes más cercanos, pero él puede decir, no, se portaron mal y se da, se portaron mal conmigo. Cuando yo tenía, pues, si estaban conmigo, yo cuando tuve alguna circunstancia, estaba enfermo, nadie se acercó, solo tal persona o tal circunstancia, no, entonces no les dejo nada. ¿Verdad? Entonces, excelente, muy bien. Por eso hay que hacer un estudio bien complejo. Vamos con orden. Mildred, Roxana, creo que establece. Sí, licenciado, también los acreedores pudieron haber iniciado el proceso. También, es cierto. Los acreedores también están legitimados, lo vimos en el artículo correspondiente. También un acreedor pudo haber acogido un proceso. Muy bien, excelente acotación. ¿Vieron lo que... Por favor. Perdone, otra pregunta. Usted dice que si ya otra persona inició este proceso, podemos demandar. ¿Cómo se plantearía esa demanda? O sea, podemos acogernos a la notaría que lo está llevando o plantear ante un proceso, un juez de primera instancia, plantear un memorial que ustedes por el principio de opción al trámite deciden que ese expediente sea llevado y legitiman su interés. Entonces el juez de primera instancia tiene que mandar a traer ese proceso para que se judicialice. Ya, gracias. Muy bien. Bueno, muy bien, sigamos avanzando que todavía nos faltan como 20 pasos. Muy bien. Entonces,
Primer paso, segundo paso, ya digamos que tenemos todo bien, hicimos las investigaciones, vamos bien, acta notarial, primera resolución, notificación, vamos a dar el aviso. Hoy sí ya sabemos que vamos a dar el aviso, vamos a la ley del registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia del organismo judicial. Un poquito largo el nombre, pero así se llama. Esta ley está en el paquete de leyes que trae el Código de Notariado. Voy a ver, perdón la hora que a veces me emociona hablando y como si nada, ya se dan cuenta, nos quedan unos minutos. Perdón, me dispenso si alguna vez me sobrepaso en tiempo, me avisan, porque a veces yo dando clases me emociono y no siento el tiempo. Créanme, lo disfruto, yo ya estoy en la tarde, hoy me toca clases y para mí es una... ¿Cuál es? Disculpe. Una emoción. Es el decreto, ahorita les digo, es el decreto 73-75, artículo 2. Está en el paquete de leyes del Código de Notariado. Ustedes tienen su Código de Notariado, ahí está ese decreto, se llama, bueno, no tiene un nombre como tal, sino el Registro de Procesos Sucesorios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia del organismo judicial. Si alguien lo tiene, artículo 2. Artículo 2 del decreto número 76-75. Los jueces de primera instancia que correspondan o los notarios en su caso darán aviso dentro del término de 8 días hábiles, contados a partir de la fecha de erradicación del respectivo proceso, al encargado del registro de procesos sucesorios de los que transmiten en los tribunales o ante sus oficios y contendrán por lo menos los siguientes requisitos. Muy bien. Ahí lo dejamos, solo quiero hacer la aseveración. Por favor, contrasten, había un texto muy conocido antes de notariado, no voy a decir el nombre, no vamos a hablar mal, sino que tengo mucho respeto, pero que no tenía uno de los requisitos. Y un notario que se llama Josué Canas, cuando iniciaba, pues dijo, voy a transcribir, voy a hacer copy-paste, y cuando va a haber suspendido porque no cumplía con los requisitos. Tienen que cumplir los requisitos con lo que establece el numeral 2, perdón, el artículo 2. Todo eso tienen que cotejar. También otra experiencia práctica que les quiero hacer mención. Como a mí en Notariado 3, en aquel entonces yo aprendí, yo no voy a decir que fue el catedrático, no, fui yo voy a decir que soy responsable. Yo solo aprendí en el esquema que era dar un aviso. El licenciado Josué Canas, cuando hizo su primer sucesorio, solo dio el aviso. Y pensó que ahí terminaba todo. O sea, el paso era dar el aviso. Pero ¿qué creen? No solo era dar el aviso, sino que hay que también ir a recoger el acuse de recibido. El acuse de recibido. Y eso no lo sabía yo porque en mi esquema no me lo había aprendido yo así. Entonces, hay que ir a dar el aviso y hay que ir a recoger el acuse de recibido. El acuse es una hojita que viene doblada y donde dice, señor notario, se tiene por recibido y radicado el proceso sucesorio ante sus oficios notariales. Si falta algún dato, nos dicen. O si acá también nos dicen, señor notario, se informa que otra notaría ya está llevando este trámite. Ese es el acuse de recibido. Entonces se encuentra el fundamento. En el artículo 2, último párrafo, damos lectura. Bien. No podrá dictarse, artículo 2, sí. Último, ahí está bien. No podrá dictarse el auto declarativo solicitado si no consta por medio del recibo. Palabra clave. Medio de recibo del registro, eso que se llama acuse de recibido, es esa cartita que yo les digo donde se tiene por recibido el proceso. Si no consta en el expediente, esa hojita no va a prosperar el proceso sucesorio. Van a dejar el aviso y aparte lo van a recoger el acuse de recibido. Eso es. ¿Sigamos? Si no consta por medio del recibo del registro que fue dado el aviso a que se refiere este artículo. Ajá. Entonces es importante, señores notarios, dar el aviso que pueden anotar y recoger ¿qué? El acuse de recibido. Este lo dan más o menos en una semana. Ese es el tiempo que ellos tardan en darlo. 5 días hábiles es el promedio, aunque la ley establece 3 días. Pero ellos dicen, mire, señor notario, ya para entre 8 está. La mayoría de casos así. ¿En dónde? Pregunta práctica. ¿En dónde se encuentra el registro de procesos sucesorios? ¿En dónde? En el sótano de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, está así es, en el sótano, en el primer sótano de Corte Suprema de Justicia, abajo del lobby.
ustedes van a entrar, está Torre de Tribunales, es el edificio grande, pero antes está el sótano, que es la planta baja. Ustedes entran, suben las escaleras y a mano derecha, en ese primer nivel donde están los bancos, en el primer pasillo que conduce al cajero, que conduce a Torre de Tribunales, ese sótano, ese callejón, no sé cómo llamarle, esa conexión que está entre los dos edificios, ahí encontramos el registro de procesos sucesorios y está conjuntamente con el de jueces suplentes o archivo, está a la par, está la ventanilla del archivo del organismo judicial y de jueces suplentes, si no estoy mal. Pero ahí está más o menos para que lo logren ubicar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no lo doy en tiempo? Tengo una multa. Bueno, el plazo para que me contesten, artículo 5, establece 3 días. Ya les dije que más o menos en la práctica son 5. Pienso que es bastante bien. No hay mucha diferencia de 3 a 2 días. Artículo 6, pasa una multa. Veamos el artículo 6, por favor. No. No, está en el artículo 7. Artículo 7, perdón. El artículo 7. La omisión o tardanza en dar los avisos a que se refiere esta ley se sancionará de conformidad con lo dispuesto por la ley del organismo judicial o el código de notariado en su caso. Muy bien. Muy bien. Entonces acá tenemos una multa que es por la tardanza que corresponde. Esa es una multa, ¿de acuerdo? Estamos con el acuse y el aviso y el acuse, con este cuarto paso. Ya sea que pidieran información, antes siempre hay que dar el aviso. Eso sí, no, yo pido información, no es que me exima de dar este aviso. ¿Vamos bien hasta acá? Cuarto paso. Muy bien. El quinto paso es solicitud de informe. Ya platicamos que este sí debiera ser antes. Lo más aconsejable siempre es antes. Avalúo fiscal, sexto paso. Otra de las preguntas cajoneras que me hacen en la primera cita es ¿cuánto me va a salir? Yo lo que les tengo que explicar, mire, yo les puedo decir cuánto un aproximado de lo que me va a hacer causar de honorarios, pero ya ver la proyección de pago de impuestos, gastos y aranceles no puede ser hasta que no exista un avalúo. Y el avalúo yo les aconsejo que lo empiecen a trabajar. Su mentalidad es avanzarlo conjuntamente con las publicaciones. El avalúo en la práctica, por lo menos a mí el evaluador que me trabaja me lo hace en 3 meses aproximadamente. Ahorita en la pandemia ha tardado un poquito más en finanzas, es claro por las circunstancias, pero ¿cuál es el fundamento del avalúo? Lo practica un evaluador autorizado, no es cualquier persona. Artículo 489. Artículo 489, sexto paso. Avalúo fiscal. Pregunto, ¿no voy muy despacio con lo que estoy dando? No los estoy aburriendo muy despacio, muy redundante, pregunto. Trato de que sea claro, pero vamos bien, si me pueden retroalimentar. Todo bien, Lick. Muy bien. Sí, ahí está bien, Lick. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mire, solo con una consulta. Es que no me queda claro por qué se debe pedir informe a los 2 registros y no solo a uno. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay bienes que atañen al segundo registro y hay bienes que atañen al primer registro. Cada registro tiene un rango de jurisdicción. Entonces, en la mayoría de los casos, pues hay que pedir a los 2, así lo estipula la ley, pero es por la jurisdicción que tienen los bienes que atañen a cada registro. Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. Artículo 489. Artículo 489 del decreto ley 107. Simultáneamente con la publicación de los edictos o posteriormente a ellos. Miren, la ley establece simultáneamente o posteriormente. Yo les aconsejo que sea simultáneamente porque va a llevar tiempo. La única ocasión en que yo les digo que no sea simultáneo es si las personas no tienen tanto tiempo para poder seguir con el proceso. Yo hoy también les quiero comentar otro tips muy importante de Notariado 5 que les quiero comentar. Si las personas solo quieren detener la multa porque hay un plazo de gracia de 6 meses para erradicar un sucesorio sin incurrir en multas, si algunas personas dicen, no, solo lo queremos radicar y asegurar que nadie más lo va a iniciar por otro lado,
solo como poder asegurarlo y no tenemos lo económico para seguir con el trámite, pues no les aconsejo que hagan el avalúo, porque el avalúo tiene un tiempo de vigencia, ahorita no recuerdo según la reglamentación, pero está alrededor de 4 o 5 años. Si ustedes no terminan el proceso sucesorio, al finalizar los 4 años tienen que hacerse un nuevo avalúo y un nuevo gasto en estas diligencias. Entonces, si las personas dicen, no sé, fíjense, licenciado, que nosotros pues la verdad solo queremos asegurar y lo vamos a radicar y poco a poco vamos a ir avanzando, entonces sí no hagan tan rápido el avalúo. Ahí sí den un espacio, ya cuando tengan todas las diligencias hagan el avalúo, porque el avalúo sí se vence. Ahorita fallaría por unos años, pero si alguno es evaluador acá o tiene conocimiento, pues me retroalimenta. Pero creo que está entre 4 o 5 años lo que tiene de vigencia un avalúo, para que ustedes lo tomen en consideración. ¿De acuerdo? Sigamos con la lectura. El notario podrá pedir, por intermedio de la dependencia que corresponda, que se fije el valor de los bienes que son objeto de transmisión hereditaria, el cual se hará constar en el inventario. También podrán las partes proponer un experto autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien podrá cumplir su cometido al ser fraccionado el inventario. Sin embargo, tratándose de acciones. Hasta ahí me interesa, entonces voy a analizar las acciones. Paso 6, entonces, avalúo, puede venir el siguiente paso, que es el 7, los edictos. Puede ser simultáneamente o posterior. A eso ya algunos textos puede hacer que ustedes se encuentren primero, no deben de asustarse, tampoco si me lo ponen así en el examen no lo van a tener malo, pero tratemos de acogernos a este esquema para efectos didácticos. Puede ser que algunos textos se encuentren primero lo que es el edicto, después el avalúo. Está bien. Ya vieron que la ley establece que puede ser simultáneamente o posterior. Ahí no habría ningún problema. No me preocupo ni me asusto, sino que puede ser posterior. Yo para efectos didácticos prefiero ponerlo acá, avalúo fiscal, y después poner la publicación de un edicto. El edicto, ¿en dónde lo encontramos? Paso 7, artículo 456. Artículo 456 del Decreto Ley número 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Edictos. En la misma resolución en que se radica el proceso, se ordenará la publicación de edictos, citando a los que tengan interés en la mortuaria, debiendo publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial y contendrán los nombres del solicitante y del causante. 2, nombre del solicitante, causante. ¿Qué más? El tipo y forma de proceso que se radica. Tipo y forma, no es lo mismo tipo y forma. Ahora, explico. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Es judicial o es notarial? ¿Tipo es notarial o es judicial? ¿Qué forma es? ¿Es testamentario o es intestado? Entonces hay que indicar que si es, por ejemplo, podemos decir, es un proceso notarial intestado. Un proceso notarial testamentario. Tenemos que ser precisos en qué tipo de proceso, tipo y forma del proceso. ¿De acuerdo? Día y hora para la celebración de la Junta de Herederos ante el juez competente y el notario, según los casos. El término de las publicaciones... Muy bien, pausa. Así debemos de indicar el lugar, día y la hora. Si ustedes en el examen no me ponen el día, el lugar y la hora de la Junta de Herederos, ese edicto no nos va a servir de nada, porque no nos va a citar a nada. Tenemos que tener el día, lugar y hora en que van a celebrar la Junta de Herederos, ¿de acuerdo? Ese edicto, yo les voy a dar un modelo también, pero es importante hacer mención. Yo el modelo se los traslado para la siguiente clase de redacción para que empecemos a estudiar. Digo una duda, disculpe. ¿Sí? Aquí siempre se da el verbo este de publicar, publicaciones. ¿Es una publicación o son publicaciones? Muy bien. Vamos a ver. Quiero hacer mención, y es otra cuestión que también me interesa que ustedes vayan aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia entre edicto y publicación? Para mí el edicto lleva la información pertinente sobre el caso y las publicaciones es donde se publica el edicto. Muy bien, así es.
el edicto, pues, es lo que se materializa el contenido, lo que se dicta. Edicto es lo que se dicta, sencillamente, ¿de acuerdo? Ahora, la publicación, ¿cuántas publicaciones vamos a realizar? Antes se daba en el diario Centroamérica, en el otro diario oficial, en otro de mayor circulación. Actualmente solo son 3, efectivamente. Pero son ¿cuántas publicaciones? El edicto es 1, solo que el edicto está publicado 3 veces en el diario oficial. No es que sean 3. Por ejemplo, en el cambio de nombre sí son 2 tipos de edictos, aunque ahí le llaman aviso, para que tengamos esa mención, ¿de acuerdo? Sigamos con la lectura. Solo en la publicación que dijo que era, perdón. Publicación es la materialización, lo que sale, lo que compro yo el periódico y lo que sale publicado, básicamente. El edicto es el contenido, lo que se dicta. Es el anuncio. El anuncio, así es. El término de las publicaciones no interrumpe el curso de las demás diligencias que deban efectuarse. Muy bien, por cuestión de tiempo, y pues que ya vamos terminando también la cátedra, hago la acotación. Si algún día sábado pudiéramos reforzar, también hago la invitación para que pudiéramos hacer. Estamos comenzando, pero si se dan cuenta ya todo lo que llevamos ya es un bonito contenido y apenas vamos por el 2 a 5% del curso. Entonces, sí es un curso que es bastante complejo, es una profesión, o sea, créanme, estos cursos de notariado son una profesión. El 1 y el 2 es lo teórico, y acá el 3, y mediante Dios, si nos permite estar presentes, y los que permitan también cupo, porque también es otra cuestión, vernos en notariado 4, pues es otra materia. A mí notariado 4 me fascina, es muy bonito notariado 4, si el 3 es bonito, el 4, bueno, yo he colaborado en el 1 al 2, y 3 y 4, pero el 3 me gusta, pero el 4 es impresionante. Entonces, si mediante Dios nos va a servir todo lo que veamos para los que nos inscribamos en notariado 4, va a ir muy concatenado, los que son notariado 3, entonces sí hacer el esfuerzo, los que quisieran también continuar conmigo. También en ese momento algunos dicen, no, la verdad que no creo que el licenciado Cana sea el docente indicado para mí, pues voy a cambiar, también es respetable y quedo siempre a las órdenes. Pero lo hago porque va concatenado, el 3 va concatenado con el 4 en el sentido de contratación civil y mercantil. Por eso les decía, probablemente tal vez algún sábado podamos tener algún refuerzo, depende cómo veamos en contenidos. No sé si ya publicaron fecha para parciales. ¿No tenemos todavía fecha de parciales? Aún no, licenciado. Muy bien. Pero que no sea el 19, Lick, porque ese día es la retrasada. Muy bien. No, yo creo que después de retrasadas ya vienen parciales. Yo tengo ya ahorita exámenes retrasadas, si no estoy mal, tenemos esta semana, creo que lo agendé, ahorita no sé, para los que tienen notariado 4, pero sí les comento, estamos pendientes, generalmente cuando ya publica eso a una semana, generalmente me he dado cuenta yo, que cuando ya publica la coordinación a una semana para empezar parciales, entonces eso nos da de margen que por lo menos vamos a tener otros 2 a 3 clases más todavía, antes de ir a parciales. Hoy vamos a terminar, yo creo que vamos a tener ese inconveniente. Zoom para mí es bastante útil, pero tenemos el inconveniente de que otro docente también lo utiliza y hasta que él termina, yo le pedí favor a coordinación que le pidiera favor al docente, que no sé quién será el que utilice, comparte conmigo licencia, para que pudiera terminar puntual, para por lo menos estar antes. Pero si vamos a seguir usando Zoom, vamos a tener ese inconveniente de que tenemos que esperar que el otro catedrático termine. Entonces, ¿tiene ventajas esperar? Sí, porque Zoom es muy útil. La verdad que Zoom tiene muchas ventajas, muchas propiedades que son muy útiles. Yo no tengo licencia, la facultad no me ha dado licencia en Meet para más de 100 estudiantes. O sea, tengo una licencia normal, por decirlo así. Entonces, sería esa alguna situación. Y si alguien me presta licencia, a veces es un poco difícil porque puede hacer que algún inconveniente resulte o alguna circunstancia. Entonces, hago la acotación y agradecería, pues, que ustedes pues hagan comentarios qué se podría hacer o que veamos si se logra solventar. Yo ya le pedí a coordinación que me pudiera ayudar, apoyar, a notificar al otro catedrático, que no sé quién es, para que pudiera dar por terminado su clase, por lo menos puntual, para que podamos iniciar nosotros puntual. Pero les dejo, no es que yo quiera comenzar tarde, no, a mí me gusta ser muy puntual. De hecho, yo estoy antes ya esperando conectarme, pero tenemos ese inconveniente. ¿Preguntas, dudas, aportaciones, acotaciones? Buenas noches, Lick, perdone. ¿Sí? Buenas noches, licenciado, perdone que no levanté la mano.
Fíjese que en el artículo 478, cuando se estaba leyendo, entonces ahí se mencionó una palabra que decía deberá. Entonces usted indicaba de que era vinculante. Entonces, eso se entiende que cuando usted decía vinculante, quiere decir que es obligatorio, ¿sí? Así es, debe indicarse siempre. Palabra vinculante. Debe indicarse siempre si conoce quiénes son los interesados y si no conoce, debe indicar que no conoce a nadie más. Sí, y otra duda que yo tenía, como usted habló o sea, en este caso del verbo rector, o sea, el verbo rector también es como que sinónimo de una palabra obligatorio siempre. Sí, el verbo rector, ustedes recordarán un poco de penal, es aquel verbo que nos indica la situación que debe de cumplirse el supuesto para que se dé. Quien diere muerte, ese quien diere muerte, por ejemplo, en el caso del homicidio, ¿verdad? Es vinculante, es un verbo rector que indica. En notariado también es importante, hay artículos que tienen esos verbos rectores. Deberá contener, debería realizar. Entonces son verbos que nos indican una situación, un supuesto jurídico vinculante. ¿De acuerdo? Edgar, gracias. A la orden. Sí, licenciado, buenas noches. Con respecto al tema anterior, tengo una pregunta con respecto al edicto de identificación de tercero. Ajá, 440, segundo párrafo. Ajá. Sí, en este edicto que usted tuvo bien darnos, ¿verdad? Aparece el número de colegiado. Entonces mi pregunta es, como estudiantes, ¿qué vamos a poner ahí? Nuestro número de carnet. Su carnet, está bien. Ok, gracias. Gracias, Ale. Muy bien. Catherine o Caterine, no sé cómo quiera que lo pronuncie, usted me corrige. Catherine, licenciada, buenas noches. Buenas noches. A mí me surgió una duda respecto a los herederos. Como usted mencionó, el heredero universal. Entonces, a mí me salió la duda de cuando se testa a heredero universal a solo un hijo, teniendo, póngale 2 o 3, ¿se puede o es posible desconocer a los otros hijos en ese testamento para que no peleen lo que ella o él va a dejar al hijo universal? Al heredero universal, perdón. Sí, esto lo vimos más en notariado 4, pero veamos que hay un hijo, está el hijo póstumo, el hijo pretérito y el hijo repudiado. Entonces, hay diferencias en cada uno. Lo más lo miramos en notariado 4, pero sí, él puede hacerlo. Él puede tener conocimiento de un hijo. No aplican las mismas reglas para cada tipo de hijo. Está el hijo póstumo, el hijo pretérito, el hijo desheredado en forma expresa. Habría que ver qué tipo de hijo es y pues esa es la regla que aplicaríamos. Está muy bien. Muchas gracias, licenciado. Sí, por ejemplo, a veces está lo de la cuarta falsidia, pero lo voy a explicar. No quiero ahondar mucho en esto porque es más de notariado 4. Solo para tener noción del término que también puede aplicarlo a lo de la cuarta falsidia. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Muy bien, mis estimados estudiantes, ¿se dan cuenta? Quiero hacer la acotación. Notariado, yo no estoy exento cada día, pues desde mi credo, lo digo con mucho respeto a la cátedra, pero desde mi credo, notariado es una profesión muy delicada. Un pequeño error nos puede meter en problemas, nos puede meter en dificultades. Es el patrimonio de las personas que estamos viendo, una mala decisión que podamos tomar puede repercutir. Traten de tener muy puntual. No les prometo que notariado va a ser un curso fácil, los mentiría, realmente va a ser un curso que va a ser bastante exigente, por eso trato de ir solventando todas las dudas y si es necesario que acudamos un sábado a cátedra para seguir solventando dudas, con todo gusto lo voy a hacer. Pero sí quiero que tomen conciencia que notariado es un curso que requiere mucho cuidado y lamentablemente hay grupos de notariados que también estudian para hacer el bien y otros que estudian para poder defraudar, para poder aprovecharse. Entonces yo quisiera que todos usaran todo este conocimiento para hacer mal, sino para hacer el bien. Lamentablemente, como digo, hay notarios que se aprovechan de la profesión del conocimiento para defraudar, para aprovecharse, y otros que por desconocimiento cometen errores. Les pido ese esfuerzo extra, muy amablemente, esos minutos que a veces nos quedamos así como hoy extras, para que ustedes puedan repasar bien este curso. No lo hago por perjudicarlos, pero el licenciado Canas no quiere terminar porque ya es tarde y mañana tengo que trabajar. No, sino lo hago porque sé que necesita que quede bien claro. Si en algún estudiante yo logro que tome conciencia o que evite un error que le pueda repercutir en su libertad, pues habré logrado algo.
tendré esa satisfacción, que me esforcé hasta la última gota de este semestre y del otro que viene para transmitir el mejor de mis conocimientos. ¿De acuerdo? A estudiar. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.